En este caso vamos a resolver un ejercicio de determinación de área de un triángulo correspondiente al tema de resolución de triángulos utilizando la trigonometría. Entonces el ejercicio nos dice que hallemos el área del triángulo cuyos vértices son los puntos A, D y C. Ese triángulo que tenemos acá. Tenemos el vértice A, D, C y este es el triángulo al que le vamos a calcular el área. Bien, lo que podemos notar empezando por aquí es que tenemos dentro del triángulo ADC tenemos otro triángulo más pequeño, el triángulo cuyos vértices son los puntos B, D, C. Y a ese triángulo interno nos están dando un dato, nos están diciendo que su hipotenusa, porque recuerden que en un triángulo rectángulo tenemos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, y el lado opuesto a ese ángulo se llama hipotenusa. Entonces, en el triángulo interno, el de adentro, nos están dando la hipotenusa, vale 10 metros. Entonces, vamos a obrar de la siguiente manera. Vamos a trabajar primero en el triángulo de adentro, el triángulo BDC, olvidándonos del triángulo externo. Vamos a centrar nuestra atención en el triángulo interno. Teniendo entonces la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa, vamos a calcular un lado que sea común a los dos triángulos, tanto al interno como al externo. Y ese lado que es común a los dos triángulos es el lado DC. Ojo, vamos a calcular utilizando los datos correspondientes al triángulo interior. Vamos a calcular un lado que sea común también tanto al triángulo de adentro como al triángulo de afuera. Y ese lado, como pueden observar, es el lado DC. Entonces, ubicándonos en el triángulo interno, tenemos acá la hipotenusa y vamos a calcular este lado que sería el cateto opuesto, porque fíjense que estamos considerando este ángulo de 45 grados. Para este ángulo de 45 grados, este lado de acá sería el cateto opuesto y este lado de acá sería el cateto adyacente. Entonces, nuestro trabajo va a ser inicialmente conseguir una función trigonométrica que contenga al cateto opuesto y la hipotenusa. Y ese no es otro que el seno, porque recuerden que la función seno, en este caso estamos trabajando con el ángulo de 45 grados, es igual a cateto opuesto por definición, cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso el cateto opuesto acabamos de decir que es el lado DC. Y la hipotenusa es 10 metros. Nos toca entonces despejar el lado DC. Y lo vamos a despejar de esta manera. DC va a ser igual a. Fíjense que este término que está acá, que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar con el seno de 45. Tendría entonces 10 metros por el seno de 45 grados. Por acá vamos a calcular. Tendríamos 10 metros que multiplica a el seno de 45. Para eso nos vamos a apoyar en una tabla que contiene el seno de varios ángulos como 30, 45, 60, etc. Entonces, me hablan acá del seno de 45. Ubico entonces para el ángulo 45 grados, el seno es raíz de 2 sobre 2. Entonces voy a multiplicar este 10 metros por raíz de 2 sobre 2, que es el valor del seno para el ángulo de 45 grados. Me está quedando entonces que el lado DC va a valer entonces, fíjense que este 10 metros se puede dividir acá entre este 2 y tendría 5 veces la raíz de 2 metros. Ese es el valor entonces de el lado DC.
que ya sabemos, ya lo dijimos, que es común a los dos triángulos. Muy bien, una vez que tengo ya ese lado común a los dos triángulos, me puedo ir al triángulo externo, al triángulo grande, el de afuera. Y fíjense que me están pidiendo por aquí que calcule el área de ese triángulo. Y bien sabemos nosotros que el área de un triángulo se calcula base por altura sobre 2. Bien, ¿quién sería la base en el triángulo grande? Sería todo el lado AC. AC, desde A hasta C completo. Esa sería nuestra base. Base va a ser igual al lado AC. Y esta altura que me nombran acá va a ser este lado que ya lo tengo. Es el lado de C. ¿Sí? Bien, entonces vamos a trabajar para calcular la base, que sería el lado AC. Para calcular la base AC, vamos a buscar una función trigonométrica que contenga a este dato que ya lo tenemos, aquí está, y a este dato que es el que estamos buscando. Entonces, una función trigonométrica para 30 grados, que es el ángulo considerado para el triángulo exterior, que contenga el cateto opuesto y el cateto adyacente, no es otro que la tangente. Tangente de 30 grados, por definición, sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como el cateto opuesto en este caso es el lado de C, lo sustituyo porque ya lo tengo. 5 veces la raíz de 2 metros. 5 veces la raíz de 2 metros. Dividido entre el cateto adyacente, que es AC, el lado AC. Vamos a hacer un despeje. Vamos a despejar entonces el lado AC. Para despejarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vean, este AC se va a pasar a multiplicar aquí delante. Y al mismo tiempo, este tangente que va a quedar multiplicando va a pasar a dividir. O sea, voy a intercambiar el lado AC con la tangente de 30. Quedándome aquí 5 raíz de 2 metros dividido entre la tangente de 30 grados. Muy bien. Allí me hablan de la tangente de 30. ¿Cuánto es la tangente de 30? Para eso nos vamos a apoyar por aquí en la tabla de las tangentes para varios ángulos. 0, 30, 45 y 60. Entonces, tengo acá arriba igual 5 raíz de 2 metros dividido entre la tangente de 30. Lo busco por acá. Para el ángulo 30 grados, su tangente vale raíz de 3 sobre 3. Tendré entonces por aquí raíz de 3 sobre 3. Y vamos a resolver eso. Pues bien, vamos a considerar, como arriba no tengo una fracción sino una cantidad sin denominador, y abajo tengo una fracción, lo lógico y lo normal es que utilicemos acá una doble C. Para lo cual vamos a colocar acá debajo de este término un 1. Vamos a suponer que debajo de todo esto hay un 1. Y multiplicamos el denominador con el numerador de afuera y el numerador con el denominador de adentro. Sería entonces 3 por 5, serían 15 raíz de 2 metros dividido entre, aquí acuérdense que este es un 1, 1 por raíz de 3 es raíz de 3. Muy bien, ahí tenemos entonces el valor del lado AC. Pero resulta que, recuerden que normalmente es una convención, un convenio que data de mucho tiempo, que en los resultados no es conveniente tener un radical. Entonces vamos a eliminar ese radical de allí, utilizando el proceso de racionalización monómica en este caso. Vamos a multiplicar por la raíz de 3 arriba y por la raíz de 3 abajo. Al hacerlo nos va a quedar lo siguiente. 15. Vean que aquí tenemos raíz de 2 por raíz de 3, como son dos raíces que tienen el mismo índice, colocamos un radical igual y multiplicamos 2 por 3 son 6 metros dividido entre
Raíz de 3 por raíz de 3, como son dos raíces iguales, me va a quedar al cuadrado. Yo puedo simplificar acá y tendría entonces 15 raíz de 6 sobre 3 metros. Teniendo entonces que el lado AC va a valer 15 entre 3 es 5 raíz de 6 metros. Muy bien, una vez que tengo este AC, que recuerden que representa para nosotros la base, nos vamos a la fórmula de área. Área, recordemos que es base por altura sobre 2. Bueno, sustituyo la base por su valor o por su equivalente, que es AC, 5 raíz de 6. 5 raíz de 6 metros, multiplicado por la altura. Recuerden que la altura para nosotros es el lado DC, que lo calculamos, aquí está, 5 raíz de 2. 5 raíz de 2 metros. Todo dividido entre 2. Resolviendo, 5 por 5 son 25. Raíz de 6 por raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 2. Colocamos, recuerden que ahí los radicales tienen el mismo índice, 2 aquí y 2 aquí. Multiplicamos 6 por los 12 sobre 2. Metros por metro, metros cuadrados. Muy bien, ahora fíjense en este radical. Aquí tenemos un radical de 12, raíz cuadrada de 12. Esa raíz, cuando se pueda un radical en el resultado, se tiene que simplificar. Vamos a tratar de simplificar esa raíz de 12, cambiando el 12 por 4 por 3, porque 4 por 3 sabemos que es 12. Muy bien, aplicando una propiedad de la radicación que dice que cuando tenemos la raíz de dos factores que se están multiplicando, por supuesto en la parte subradical, ¿no?, podemos dividir eso en dos radicales iguales, equivalentes al anterior. Raíz de 4 por raíz de 3, todo dividido entre 2 metros cuadrados. Ahora, la raíz de 4, ¿cuánto es? Es 2 por raíz de 3 sobre 2 metros al cuadrado. Y observamos que este 2 se puede simplificar con este y tendríamos que el área de ese triángulo ADC sería entonces 25, que persiste acá, por la raíz de 3 metros al cuadrado. Y eso, señores, es el área del triángulo cuyos vértices son los puntos A, D y C.